La secretaria de la Oficina Municipal del Consumidor, bueno, a partir de algunos datos que tienen que ver con incrementos, por ejemplo, en las tarifas, la EPE, y a partir del 1 de agosto, lo anunció unos días después, pero rige desde el 1 de este octavo mes del año, una suba en el servicio eléctrico. Silvana, soy Eduardo Castilla, desde LT8, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Eduardo y equipo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias por atendernos. ¿Estás recibiendo desde lo personal, desde la Oficina del Consumidor, quejas, reclamos por este nuevo incremento en tarifas? Sí, mira, en realidad es algo que venimos manifestando hace rato, no solamente ahora con el aumento que va a regir a partir del 1 de agosto, sino con todos los que ya venían sufriendo los servicios públicos, y no solamente en la oficina, sino también nosotros al tener un programa que visita los distintos barrios de la ciudad semana tras semana, hace también que veamos en las distintas zonas de la ciudad la dificultad que se presenta para afrontar la factura de este servicio. Claro. No solamente cuando hablamos de los aumentos que están sufriendo, sino también con esta política del gobierno nacional de cada vez poner más excusas para poder quitarle el subsidio nacional, el llamado RASE, a las distintas personas. Vienen diariamente personas preguntándonos por qué le han quitado el subsidio, y cuando nos comunicamos con la Secretaría de Energía de Nación, las excusas la verdad que a veces son irrisorias, pero claramente hace que a estas personas, a estos consumidores, se le dificulte el pago de la factura. Vos sabés que a mí me llamaba la atención cuando la escuchaba a la presidenta de la EPE hacer mención sobre algunos montos en particular, ¿no? Porque ella decía solamente van a ser 2.000 pesos de incremento a partir del 1 de agosto, pero a mí me gustaría hacer hincapié en los valores que ella mencionaba, sobre una factura de consumo de 400 kilowatts, que es más o menos lo promedio de una familia tipo, ¿no? Hay muchas familias, incluso quienes no cuentan con la red de gas natural, no por elección, sino porque el Estado no ha estado presente o la empresa no ha hecho las conexiones para poder obtener ese servicio en los distintos barrios, hace que esos 400 watts se superen altamente. Claro. Y que ahí el valor del kilowatt es mucho mayor, o sea, más consumos tengo, más caro sale el kilowatt, mucho más se incrementa la factura. Pero te quiero hacer un hincapié solamente en los valores que ella mencionaba sobre las personas de ingresos bajos, las que están catalogadas en el RASE con ingresos bajos, que hoy estarían pagando en una factura de 400 kilowatts 71.800 pesos, y con los 2.000 pesos de aumento se irían a 73.700 pesos. Estamos hablando mensualmente. Vos sabés que un jubilado, lo sabemos todos los argentinos que están pasando este momento terrible de emergencia, tienen una jubilación de 309.000 pesos, y algunos, con la suerte de cobrar el bono, llegan a 379.000 pesos. O sea que para afrontar esas facturas estarían usando el 38% de su jubilación para pagar solamente la luz. Entonces me parece que si no nos empezamos a dar cuenta de que lo que necesita en porcentaje de sus ingresos un usuario, un consumidor, para afrontar estas facturas, no estamos viendo que claramente, más temprano que tarde, esas personas que no puedan afrontar las facturas van a ser cada vez más, ¿no? Sí, ahora Silvana, en el relato me contabas que las excusas se multiplican por parte de la Secretaría de Energía de la Nación con respecto a este tema. No hay demasiadas respuestas tampoco desde la EPE, es decir, que alguien que se acerca a la oficina, ¿tiene alguna chance real de poder paliar algún tipo de aumento, o es caer en un saco roto? Mira, nosotros en algunas oportunidades, por ejemplo en esto que te mencionaba, lo de la quita de los subsidios, cuando logramos identificar el por qué se lo quitaron, en algunos casos lo podemos revertir. Te doy un ejemplo. A ver. Una jubilada que tenía una hija o hijo que vivía con ella, se mudó y nunca hizo el cambio de DNI. Cuando la Secretaría de Energía hace el cruzamiento de datos, esa hija sigue viviendo con su madre, por lo tanto tiene en cuenta sus ingresos, sus bienes y todo, para ver si cataloga en qué segmentación energética. Cuando identificamos eso, la usuaria que le dice a su hija, bueno, hija, hace el cambio de domicilio, entonces al ser mes a mes
el cruzamiento de datos, esa persona vuelve a tener la segmentación energética. Otro caso, le figuran bienes que a lo mejor ya no tiene, entonces va al registro de la propiedad, tiene que hacer un certificado, venir a la oficina, demostrar que no. En otros casos, y que es muy preocupante y que cada vez se está dando más situaciones, cuando quien solicitó el RASE hizo un cambio de DNI post haber solicitado el RASE, al cambiar el DNI cambia ese numerito de trámite, ese numerito largo que tanto conocimos en la pandemia. Bueno, si esa persona cambió el DNI, lo más probable que se le haya dado de baja la solicitud del RASE, entonces le quitaron el subsidio, tiene que volver a hacer todo el trámite. Perfecto. Esos son algunos de los casos que nosotros podemos acompañar a resolver y volver a solicitarle la segmentación energética. Perfecto. Pero cuando hablamos de aumentos de facturas, lamentablemente nosotros no podemos decirle a la EPE a esta persona cóbrele menos. Sí, por ejemplo, en esto que te decían, las visitas a los barrios, algo que nos ha pasado, por ejemplo, en el barrio Villa Olímpica, que es un barrio que no cuenta con red de gas natural, los consumos superan ampliamente los 400 kilowatts y esas facturas son carísimas, han superado en el invierno los 150.000, 160.000 pesos mensuales, lo que incluso, mira, ya no te hablo de un jubilado, yo vengo de la rama metalúrgica, hoy un metalúrgico promedio cobra 1 millón de pesos, o sea que está usando el 30% de su salario para afrontar la factura solamente de luz. Claro, de luz. Ni hablar si tiene un alquiler. Perfecto. A esa persona lo que se le hace es una especie de capacitación de cómo poder cuidar lo que es el consumo, explicarle la lectura de la factura, porque la persona te viene y te dice, si el mes pasado pagué tanto, ¿por qué este mes pagué mucho más? Y bueno, se le explica por qué los kilowatts, mientras más consumo, más caro salen. Bueno, es como una charla de aprendizaje a la lectura. Y en otros casos, bueno, también identificar si los consumos son normales, por decirlo de alguna manera, o hubo algún disparo, y ahí nosotros contamos con una inspección de medidores en un convenio que tenemos con la empresa de la energía, y corroborar que el medidor funcione bien. Pero bueno, también hay otra cosa que nos preocupa, y aprovecho para transmitirlo, es que muchas personas nos dicen que no pasa la persona que tiene que tomar el consumo del medidor. Claro. Eso es preocupante, porque quiere decir que si la empresa no tiene personal para salir a corroborar esas mediciones, ¿qué es lo que se le está cobrando a la gente? Un estimativo, y un estimativo calculado desde dónde. Entonces son todas cuestiones que hacen que las personas cada vez se le dificulte más el afrontar estos gastos, ¿no? Perfecto. Silvana, ha sido muy clara. Gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes, y a disposición para aquellas personas que tengan duda de si están recibiendo el subsidio o no, y si no tienen una clara lectura de su factura, que se acerque a la oficina, que la vamos a poder ayudar. Perfecto, gracias. Silvana Teiza forma parte de la Secretaría de la Oficina Municipal del Consumidor. Bueno, aparecen en este tipo de cuestiones, temas de servicios, reclamos de rosarinos, y es un buen lugar, bueno, para manifestar lo que está ocurriendo y tal vez alguna ayuda puedan recibir. Manu, ¿tenemos regalitos en el programa? Sí, tenemos regalitos. Espera que lo tenía guardado. Espera que lo saco.